Buenos días. Hoy tengo el gusto de entrevistar al doctor Giorgio Campa, el abogado de Ernest Staysa, bueno, en este último juicio, pero tengo entendido que también ha sido su abogado durante todos los juicios, ¿no? Claro, desde ya 12 años. 12 años. Bueno, mira, probablemente empezamos con eso. Todos los juicios tenemos entendido que los argumentos han sido de la acusación, han sido exactamente los mismos. ¿Y cómo es posible que la justicia suiza, vamos, si se le puede llamar justicia, eh, acepte esos mismos argumentos cuando ya han sido votados varias veces en Suiza y por lo menos una a nivel europeo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se explica? Bueno, vamos a decir que la acusación no cambió, pero la motivación de la sentencia cada vez cambió. Ah, Es decir, que en cada uno de los tres juicios, finalmente, como las pruebas cada vez tenían que rechazarlas, porque no tenían la mínima validez ni credibilidad, han debido inventar nuevas motivaciones y hasta al final también cambiaron la calificación jurídica para diciendo que el señor Sperisen había sido sencillamente cómplice y lo más, la barbaridad máxima es diciendo que era cómplice de alguien que había sido ya absuelto, él siendo el autor presunto de los crímenes. Una barbaridad lógica y jurídica absoluta. Entonces, eh, aunque la acusación siempre es la misma acusación, siempre dicen sobre este testigo francés, del detenido francés de Pavón, que presuntamente había visto al señor Spersen tirar en la cabeza de un detenido, siempre queda la misma acusación del 2014, no han podido cambiarla, pero claro, cada vez rechazando elementos nuevos o elementos adicionales de la acusación, y típicamente este elemento, porque el testigo era tan falso que hasta los jueces mismos dijeron, bueno, no vale nada. Cuando uno escucha las noticias o alguna película, ve un proceso judicial en donde a la defensa se le limita, se le impide presentar pruebas, presentar testigos, en donde todo el aparato judicial está en contra del acusado, uno piensa que está en África o que está tristemente en un país latinoamericano, pero es Suiza, eso ocurrió en Suiza. Y no una vez, varias ya. A ver, eh, trata de salirte un poco de tu rol de abogado y dime, como ciudadano suizo, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Y por qué el resto de suizos no se indignan? Yo pienso que los suizos, la opinión pública, siempre ha habido enorme respeto ante los jueces. Porque básicamente Suiza es una democracia muy antigua, pero también directa. Es decir, que el pueblo, hasta el pueblo puede pedir directamente votaciones para añadir algo en la constitución. Así que solo 100.000 ciudadanos suizos piden algo y el gobierno federal tiene que hacer votación sobre cualquier tema que sea para ponerlo en la constitución. Entonces, el sistema político es completamente complejo, con partidos, con los cantones, con las asociaciones. Así que Suiza básicamente se gobierna de manera bien difícil. Siempre tienen que buscar un tipo de consenso de todos. Y en Suiza finalmente los que tienen el poder son los jueces. Es decir, que los magistrados tienen un poder aún más importante que los políticos, los consejeros federales, que son los ministros del gobierno federal. Y eso es tradicional. La opinión pública siempre pensaba que los jueces hacían bien el trabajo. Eran justos, eran objetivos, imparciales.
Y bueno, yo pienso que con ese caso, esa opinión pública va a cambiar. Y creo, yo soy escandalizado de cómo mi país trató al señor Sperisen, totalmente escandalizado. Y yo lo dije durante el proceso. Mi país me ha dado vergüenza por cómo trató a un propio suizo. Uh, y entonces pienso que eso es una opinión que es bien generalizada. Los suizos, estoy seguro, los suizos van a querer cambiarlo. Por ejemplo, había el jurado popular desde casi siglos en Suiza. Ya hace 15 años aproximadamente lo cambiaron, anularon, y los suizos votaron a favor de esa abrogación del jurado popular, pensando, bueno, tenemos confianza en nuestros jueces. Pero ese es típicamente, ese tipo de casos es típicamente una cosa que puede hacer cambiar completamente la opinión pública, y que los suizos van a decir, bueno, ahora hay que volver con el jurado popular, porque eso no es posible, dejar a esos jueces hacer lo que les da la gana hasta que Suiza sea condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esa es precisamente otra de las cosas que sorprende, ¿no? Después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que Suiza le violó los derechos humanos a una persona, independientemente si es ciudadano suizo o no, pero una persona, eh, sucede nuevamente esto. Eh, por lo que hemos estado pendiente del juicio de este último, de los 3 días anteriores, todo apunta a que el veredicto va a ser el mismo. Eh, lo cual los llevaría a recorrer el camino ya conocido, en donde el Tribunal Europeo les volverá a decir a Suiza que viola derechos humanos. A ver, esto, esto debiera de votar gobiernos. ¿Tú genuinamente crees que va a haber una reacción de los suizos para con sus autoridades? Estoy seguro, pero yo pienso ya antes de eso que no van a repetir lo que hicieron. Pienso que hasta aquí en Ginebra, a nivel cantonal, los jueces pueden totalmente absolver finalmente después de 12 años, porque a un cierto punto Suiza queda eh, en una posición imposible por culpa de la justicia cantonal, por culpa de los vínculos casi familiares entre las asociaciones, la fiscalía, los jueces del pequeño mundo cantonal, como dice el Tribunal Federal. Entonces yo pienso que la última vez, después de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Federal anuló 2 sentencias propias del Tribunal Federal, lo cual es inaudito, y una decisión cantonal. 3 decisiones anuladas después de eso. Mandó el caso a Ginebra diciendo, bueno, ahora tenéis que garantizar el respeto de la presunción de inocencia de terceros. Eso es el mensaje absolutamente clarísimo, que esta historia de cómplice de un absuelto no lo vais a repetir. Y como no tienen nada de otro, porque no tienen nada, si en Ginebra han debido inventar esta figura jurídica totalmente ilógica, es porque no tenían nada. Todas las pruebas contra Erwin Sperisen fueron rechazadas por ser nulas. Así que han debido hacer el proceso de un tercero, lo cual ahora no va a ser posible. Entonces pienso que el mensaje del Tribunal Federal, porque ser condenado a nivel nacional por un caso criminal de ese tipo, un proceso que es muy importante, que hubo consecuencias enormes, con más de 11 años de privación de libertad, en Suiza, eso es tan escandaloso que ahora el mensaje es bien claro. Ginebra ahora
tenéis que, que hacerlo bien y que compensar el daño. Yo pienso que eso sería, queda lo más probable, aunque viendo la opinión en los medios de comunicaciones que fueron muy críticos contra la justicia ginebrina. Así que estoy bien optimista. Y bueno, si hay que volver al Tribunal Federal, volveremos, pero él mismo nunca va a dejar el caso volver a Estrasburgo. Es bastante una condenación para Suiza, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No van a querer una segunda. Es muy esperanzador lo que escucho, lo que cuentas, porque desde fuera, cuando uno ve que no aceptaron ninguna de sus pruebas, de sus testigos y expertos, en fin, en el expediente, los jueces solo tienen a la vista lo que presenta la fiscalía, ¿no? Entonces, eh, pero esperanzador lo que nos dicen. Bueno, y ojalá sea así. La otra semana haya un veredicto de inocencia. Hay una solicitud de reparación de daños morales. ¿Cuál es el futuro del caso? ¿Cuál es el futuro de Erwin? ¿Y cuál es el futuro de la justicia ginebrina y suiza? A ver. Bueno, si hay absolución, el fiscal siempre podría hacer él un recurso al Tribunal Federal. Que no creo que podría ser aceptado por el Tribunal Federal, pero siempre es posible en teoría. Si no, el caso finalmente se acaba con una absolución, una reparación y el restablecimiento del honor, de la reputación, del nombre de Erwin Sperisen. Ya él está totalmente libre, hasta vino al proceso libremente, es decir, que no tiene ni la interdicción de marcharse de Suiza. Él está totalmente libre. Y yo expliqué al inicio de mis argumentos ante la corte que si Erwin Sperisen es juzgado hoy por la cuarta vez, es porque él lo quiere, porque la jurisdicción de Suiza solo existe cuando Erwin Sperisen está en Suiza. Si se marcha, lo cual puede hacer, ya no hay jurisdicción porque todos los hechos fueron, los acontecimientos fueron en Guatemala, ¿ok? Bueno, entonces yo expliqué eso y al final lo que pide Erwin Sperisen es un juicio de reparación que le dé a él justicia. Y él estaba básicamente acusando al sistema ginebrino. Este sistema, si hay esta absolución, como pienso que habrá, si no es ahora, estará en un año o 2 años, es absolutamente inevitable. Ellos van a tener que pensarlo bien cómo se puede reformar el sistema. Seguramente habrán investigaciones parlamentarias, diputados que van a querer ver cómo fue posible este escándalo que hasta no existe en los peores sistemas judiciales. ¿Cómo fue posible para Suiza estar así? Le causa una, un dolor terrible al sistema suizo, todo este caso, porque obviamente es la demostración de que no fueron capaces de hacerlo bien y que lo hicieron muy mal, que juzgaron con injusticia manifiesta. Y entonces yo pienso que para el cantón, pero también a nivel suizo, seguramente políticos querrán ver, bueno, este caso no tiene que repetirse. Vamos a ver cómo podemos arreglarlo. Yo pienso que el jurado popular es una de las garantías máximas y más importantes
proteger a todo ciudadano, también seguramente se podrá pensar a un tipo de control más efectivo de los jueces, que no pueden estar así como demidioses. Eso es la fórmula de Erwin Sverrisen, que me lo comentaba. Es exacto, demidioses que son totalmente infalibles y nunca tienen que dar cuentas de lo que hacen. Eso pienso que va a cambiar. Pues, son buenas noticias. Mira, muchas gracias por el tiempo y el espacio que nos has dado. Eh, Gracias a una, usted. como una anécdota, mi abuelo materno era suizo. Nunca he explorado la posibilidad de hacerme suizo, que podría, pero después de escuchar esto, créeme que no tengo ninguna gana. Lo entiendo. Pero va a Así, cambiar. Va a ojalá. cambiar. Los suizos son serios. Los suizos no les gustan dar ese tipo de imagen y van a cambiar el sistema. Esto es absolutamente cierto. Pues espero que así sea y entonces lo reconsidero. Muchas Muy gracias. bien. Mucha Muchas suerte. gracias. Hasta luego.